Y gracias a todos los doctores, las doctoras que nos acompañan. Buenas noches y lamentablemente voy a empezar con una triste y mala noticia que les toca a todos y nos toca a todos. El día de ayer y anteayer fallecieron 2 médicos peruanos por COVID y los conocemos. Son el doctor Dante Castro Chávez y el doctor Ferdinand de Amatlosa, este último dermatólogo en Arequipa, y quiero que los tengamos presentes hoy en nuestros recuerdos cariñosos y que sus familias reciban nuestras condolencias muy sinceras. Y en esta época inédita y triste también de pandemia, estamos utilizando esta herramienta que es el webinar para comunicarnos en forma directa con los doctores, porque el acceso a los consultorios no es fácil y no es tampoco muy seguro para nadie, ni para los visitadores, ni para los médicos, ni para los pacientes atendidos. Entonces, elegimos esta opción que hasta ahora anduvo muy bien y funcionó muy bien. Como lo decía Martín y Marcos, es el primer webinar dedicado a Perú. Antes hacíamos para Latinoamérica, este es solamente para médicos peruanos. Vamos a hablar de la prevención y del manejo de cicatrices y de los efectos secundarios en procedimientos faciales. Y agradezco mucho a MedStyle por toda la dedicación que está dando a la promoción de nuestros productos en Perú. Bueno, la primera parte, la parte que toca a las cicatrices. Si hablamos de cicatriz, estamos hablando de curación de herida y de las 5 fases tradicionales de esta curación de herida. La primera, la hemostasis, es una respuesta inmediata siguiendo la lesión para evitar el derrame de sangre, la vasoconstricción y la coagulación. Hay consecuencias no deseables a veces porque la vasoconstricción puede llevar a un aumento del daño a los tejidos locales y de última a una isquemia. Eso es la primera fase. La segunda que sigue inmediatamente es la fase inflamatoria. En contrario, hay vasodilatación a partir de este momento para permitir brindar oxígeno a la lesión y permeabilidad capilar aumentada por la misma razón, por el mismo motivo. Los que inducen esta fase inflamatoria son neuropéptidos y siguiendo inmediatamente esta inducción, va a haber liberación de citocinas y moléculas de adhesión, quimiotaxia neutrófila y proliferación de los fibroblastos. Eso es un tema importante y volveremos a este tema. Y esta fase incluye liberación de serotonina, histamina, bradicinina y también los productos de degradación del ácido araquidónico, que son todos altamente inflamatorios. Varias células participan de la inflamación, no solo los neutrófilos, sino también las células de Langerhans, los queratinocitos y las células endoteliales. Y cada uno tiene su papel en eso. Los queratinocitos liberan las citocinas, todo el grupo de interleucinas, pero también el factor de necrosis tumoral alfa, mientras las células endoteliales van a liberar las moléculas de adhesión.
Sigue la angiogénesis para recuperar los vasos sanguíneos dañados y esta fase está modulada por factores de crecimiento solubles. Antes que todo, el VEGF, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento el PDGF y también el factor de crecimiento transformante alfa, y todo eso, esta liberación de factores, induce la proliferación y la migración de las células epiteliales necesarias a la angiogénesis. Sigue la fase de epitelización con la restauración de la barrera protectora, y esta fase está regulada por interacciones dermoepidérmicas. Y las citocinas proinflamatorias que mencionamos, que están liberadas, deberían ver sus niveles reducidos a partir de este momento. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a prolongar la inflamación y viene el riesgo de una cicatrización patológica en exceso, o sea, de queloides o de cicatrices hipertróficas. La fibrogénesis, esta es la etapa más crítica a medio y largo plazo. ¿Qué está pasando? Los fibroblastos simultáneamente degradan y sintetizan colágeno, empezando con el colágeno 3, que degradan para que dé lugar al colágeno 1. Hay producción de la proteína Spark, de telasina, de trombospondina y también de los glicosaminoglicanes, como el hialurónico, la heparina sulfato, el condroitina sulfato, el queratina sulfato, que son todos los constituyentes de la dermis. Y esta fase la regula mediadores solubles como el PDGF, el IGF, pero más que todo el factor de crecimiento transformante beta. Este es realmente el maestro en esta etapa de fibrogénesis. Viene, después de que termine la fibrogénesis, viene el proceso de remodelación continuo, empezando con la disolución del coágulo de fibrina y terminando con la lesión madura, cuando el paciente dice ya cicatrizó. Pero ya cicatrizó, pero eso se nota, pero esta fase de remodelación va a durar entre 1 año y 2 años. Es un proceso complejo. La fibronectina, la fibrina, la vitronectina se ven reemplazadas por colágeno 3 y gradualmente por colágeno 1, que es realmente el constituyente más abundante y más importante en la dermis. Hay papel importante de las proteasas, o sea, de las metaloproteinasas de matriz, que la 1, la 3, la 8, que van a progresivamente a destruir los colágenos que van a estar reemplazados poco a poco. También muy importante en la fase de remodelación, las contracciones a nivel de la lesión. Es un fenómeno característico de la curación de herida y eso se debe al miofibroblasto. El miofibroblasto es un fibroblasto de un fenotipo particular que está ocasionando estas tensiones, estas contracciones. Es necesario para la curación completa de la herida, pero tampoco debe durar demasiado tiempo. Tiene un tiempo y después el miofibroblasto debe desaparecer y dejar espacio al fibroblasto normal. Las cicatrices queloides e hipertróficas
son el resultado de una fibrosis exuberante. Y eso ocurre a continuación de una lesión cutánea, pero también puede ser una vacuna, una quemadura, es muy frecuente después de quemaduras, o postinflamación, después de acné, de foliculitis, pueden aparecer cicatrices queloides e hipertróficas. En la mente del paciente muchas veces se confunden las dos, pero sabemos muy bien que son entidades distintas. En cuanto a su ocurrencia, el queloide tiene ocurrencia tardía, entre 3 y 6 meses después del proceso de epitelización, mientras las hipertróficas van a ocurrir en forma mucho más temprana, después de un mes. La extensión de la lesión es muy diferente. El queloide es una lesión extensiva con las patas de cangrejo que lo caracterizan y se extiende mucho más allá de la superficie lesional original, mientras las hipertróficas se quedan limitadas a la superficie de la lesión, de la herida. La evolución del queloide es indefinida, mientras la de la cicatriz hipertrófica es mucho más corta. La curación, hay posible curación espontánea del queloide, pero posible que lamentablemente no siempre pasa, pero en las hipertróficas hay casi siempre curación espontánea en un plazo de un año y medio. Pero en los dos hay prurito, a veces puede haber dolor cuando la extensión de la cicatriz es importante, y en el queloide, dependiendo obviamente de la localización, si el queloide se encuentra sobre una articulación, puede haber pérdida funcional y va a ser un inconveniente más para el paciente. Acá tenemos a la izquierda un ejemplo de una cicatriz hipertrófica y se nota que esta cicatriz está bien limitada al lugar de la incisión, en este caso, mientras el queloide está desbordando de cualquier lugar y está ocupando mucho más espacio y fuera del lugar primario de lesión. Lo que pasó con esta persona seguramente se rascó en este lugar y hubo una inflamación y apareció este queloide espectacular. Bueno, aquí también tenemos acá a la derecha una señora que tiene múltiples queloides y que son queloides espontáneos, y este chico de raza negra, este chico ¿qué hizo? Hizo un piercing y nada más. No se puede creer, pero lamentablemente fue así. Y si ustedes miran bien, todas estas personas, estos casos, tienen piel oscura. Y es un hecho bien conocido que el queloide, la cicatriz hipertrófica también, aparece más bien en personas de piel oscura que en personas de piel clara. Y hubo un estudio de prevalencia concluyendo que en pacientes de fototipos 1 a 2, la prevalencia es más o menos del 3%. Y en personas de pieles más oscuras va a ser mucho más, y en africanos puede llegar a los 17%. La etiología de estas cicatrices tiene un papel mayor la liberación anárquica y prolongada de citocinas. Y más que todo, hablamos de él, el factor de crecimiento transformante beta está con un nivel superior, elevado en pacientes con queloides. Y al revés, en heridas fetales, hay un nivel inferior de factor de crecimiento transformante beta,
inferior en lo que son en personas adultas y estas heridas fetales, por este motivo, curan sin cicatrices. Papel clave, hay que repetirlo siempre, del aumento del TGF-beta. Y hay otro problema en todo eso. Los radicales libres estimulan la liberación de TGF-beta y también lo activan. Y cualquiera puede imaginar que en una circunstancia como una lesión, existe un estrés oxidativo, por supuesto, un nivel más alto de radicales libres, y eso va a impactar al factor de crecimiento transformante beta. Y estos niveles están aumentados tanto en queloides como en cicatrices hipertróficas. En eso, la etiología de los dos es bastante similar. Bueno, hay todo un gran número de moléculas de adhesión, como el VEGF, de citocinas, como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, que están aumentados en queloides y en cicatrices hipertróficas, se demostró. Y hay también un responsable que se descubrió después de los otros, el monocyte chematotrans protein 1, no sé cómo lo llaman en castellano, pero eso es el MCP1, es su nombre en inglés. Es una quimioquina liberada por células endoteliales y hay liberación más alta. En este caso hay aumento de la proliferación de los fibroblastos y ocurrencia de queloides. Y la liberación de vuelta, como el TGF-beta, la liberación de MCP1 está bajo fuerte influencia de los radicales libres. Los miofibroblastos, estábamos hablando de este fenotipo de fibroblasto, es importante que vuelvan a su condición primordial de fibroblastos mientras se consigue la cicatrización de la herida. Y no siempre pasa así. A veces quedan un tiempo más largo, incluso en forma permanente, no vuelven a su estatus de fibroblasto y en este caso ocurren queloides y cicatrices hipertróficas. ¿Y quién es responsable de este defecto? De vuelta, el TGF-beta 1 favorece la supervivencia de los miofibroblastos y previene su apoptosis. Entonces, hay que impactar el TGF-beta si queremos tener un resultado sobre la prevención primero, pero también el tratamiento de estas cicatrices. Y hay que tener en cuenta y siempre tener en la mente que el que va a permitir el aumento de liberación de factor de crecimiento beta va a ser el radical libre. Bueno, a nivel de tratamientos, ustedes los conocen muy bien. Primero hay que evitar cirugías para sacar estos queloides, porque muchas veces hay de vuelta, por supuesto, un proceso de cicatrización y muchas veces hay agravación del queloide. Hay que tener cuidado con eso. La presoterapia, esto que estamos viendo aquí, se usa mucho en quemados y es muy eficiente como forma de prevención de los queloides. El único problema es el costo de esto y también el hecho de que el paciente tiene que aguantarlo 23 horas por día y muchos no pueden hacerlo. Los corticoides son un buen tratamiento.
pero tienen que ser intralesionales, como la triamcinolona, por ejemplo. ¿Y por qué intralesional? Porque si uno receta una crema con corticoide al paciente, el paciente lo va a aplicar todos los días y cada vez que lo aplica, el corticoide se va a encontrar fuera de la cicatriz, en la piel sana, y va a haber efectos secundarios, lo que conocemos muy bien, y eso no se puede evitar. Con intralesionales se evita y es la forma preferente para usar corticoides en estas indicaciones. Las siliconas tópicas también son útiles y actúan muy bien, pero tienen un solo efecto, que es un efecto físico. Es el efecto de oclusión y nada más. No tienen un efecto terapéutico per se, sino que están impidiendo que el aire se ponga en contacto de la cicatriz y, digamos, mantenga estas cicatrices patológicas. Y a veces, pero en Latinoamérica no lo hacen mucho, lo hacen más en los países árabes, hacen radioterapia, practican radioterapia. Eso funciona muy bien, mientras el que lo practica sepa cómo hacerlo, pero hay un impacto psicológico en el paciente, porque cuando, obviamente, si escuchan hablar de radioterapia, piensan que es más grave que un queloide, que puede ser algún tipo de cáncer, de tumor, y en caso de hacerlo, hay que tener un seguimiento psicológico del paciente para explicarle esto. Bueno, ahora llegamos al tema de Sodermix, la superóxido dismutasa. Es una clase de enzimas presente en el organismo humano, pero también en todos los animales y casi todos los vegetales. Y esta enzima cataliza la dismutación del anión superóxido, que es un anión muy dañino, que tiene un poder de radical libre, un poder oxidativo muy fuerte, y con la superóxido dismutasa se transforma en peróxido de hidrógeno. Y no está bien eso tampoco, porque el peróxido de hidrógeno es otro radical libre potente. Así hace falta catalasa siempre. Nunca hay que usar superóxido dismutasa sola, sino combinada con catalasa para llegar al resultado final de una molécula de agua, otra de oxígeno, y en este caso ya no hay más radical libre, no hay más estrés oxidativo. Y en la pirámide de los radicales libres, de los antioxidantes, perdón, que hay algunos que tienen mucho más eficacia que otros, y el que está a la cumbre es la superóxido dismutasa. Y después vienen otras enzimas y las vitaminas que conocemos, como la E o el licopeno, y estos productos químicos que tienen un poder antioxidante mucho menor que la superóxido dismutasa. Tiene tres propiedades, además de ser antioxidante, que es la base de todo eso. La superóxido dismutasa es antifibrótica, antiinflamatoria y antipruritica. ¿Y cómo se explica eso? Es antifibrótica debido al bloqueo de la producción de factor de crecimiento transformante beta. Nos acordamos que este factor de crecimiento es el responsable de la fibrosis, y también la superóxido dismutasa ayuda a la reversión de los miofibroblastos en fibroblastos normales, y eso fue demostrado. Antiinflamatorio, obviamente, porque está reduciendo la migración de las células inflamatorias, regulando las moléculas de adhesión, la expresión de citocinas, reduciendo los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, de las interleucinas,
de las moléculas de adhesión y todo eso en los tejidos lesionales. Y también eso se demostró más tarde, pero está bien demostrado, reduce la expresión de MCP1. Bueno, todo eso son lindas palabras y por supuesto nos interesa saber cómo funciona el producto, pero también queremos, y el paciente más que todo, quiere tener evidencias clínicas y tener resultado. Y por este motivo hicimos un estudio clínico hace tiempo, hace como 10 años, en Córdoba, en 27 pacientes con queloides o cicatrices hipertróficas de más de 3 meses de duración. Y en realidad el promedio fue de más de 8 años. Eran cicatrices antiguas porque sabemos que más antigua la cicatriz y normalmente más complicado sacarla. El tratamiento fue con Sodernix 2 veces al día y duró 3 meses. Y los resultados fueron muy rápidos. Después de un mes de tratamiento, el 37% de reducción de la superficie de la cicatriz y el 48% de reducción del volumen de la misma. Eso es un tema importante también, la desaparición del prurito en el 84% de los pacientes desde el primer mes. Y cuando decimos desde el primer mes, obviamente porque el paciente volvió al mes para la visita de control y ponemos después de un mes desapareció. Pero el prurito, y ustedes pueden probar el Sodernix en una picadura de mosquito, por ejemplo, cuando se lo aplica en la piel, en el acto hay desaparición del prurito. O sea, muy rápidamente el prurito va a desaparecer. Y también eso es importante porque no sabe pasar con tratamientos como las siliconas, una mejoría muy rápida y muy notable del color de las cicatrices desde el primer mes de tratamiento. Y eso de la hiperpigmentación de las cicatrices, incluso si no son queloides o hipertróficas, es un tema de preocupación para los pacientes. Y hay que notar que la superosteodismutasa, en este caso, tiene una actividad muy fuerte. Y acá tenemos ejemplos. Eso es un queloide que tenía una paciente en el hombro. Parece ser que se rascaba el hombro por algún motivo y apareció en forma espontánea este queloide. Y ven que en el espacio de un mes todo el tema inflamatorio se redujo muchísimo. La progresión del queloide también estuvo parada y más que todo, la paciente está describiendo que no tuvo más prurito desde el momento que se aplicó el producto. Y lamentablemente terminó después de un mes y creo saber por qué, porque primero estaba aliviada y segundo era una cicatriz muy pequeña, muy chica, y tenía suficiente producto y no volvió a buscarlo y terminó. Pero estoy seguro que la cicatriz desapareció casi por completo. Eso es una cicatriz, como decía, que no es ni hipertrófica, menos queloide, es una cicatriz hiperpigmentada y eso era 4 años después de la cirugía que provocó esta cicatriz y ven que en el espacio de 2 meses casi recuperó un color normal. Bueno, este caso es muy interesante. Es una señora que tenía en este momento 50 y picos de años, una amiga de mi esposa, y vino al estudio por este motivo, diciendo lo hago para quedar bien con ustedes, pero no va a pasar nada,
porque intenté cualquier cosa y nunca anduvo, nunca tuve resultado. Y miren, estas cicatrices queloides en cordones tienen 25 años de antigüedad. Ella tuvo un accidente en este momento y todo eso tiene 25 años. Y miren en 3 meses lo que pasó. Desaparecieron los queloides y la hiperpigmentación también se redujo muchísimo. Y realmente la señora creyó en un milagro porque dice que intentó muchos tratamientos antes y nunca pasó nada. Esta es una cicatriz muy fibrótica, una cicatriz atrófica, hay falta de sustancia acá y ven que se regularizó muy bien también, tanto a nivel de la hiperpigmentación como de la fibrosis que tenía esta paciente. Bueno, acá también hubo resultado y pongo esta foto más que todo para insistir en algo. Por supuesto, hay localizaciones donde la cicatriz responde mejor que en otras localizaciones. Y estas localizaciones son el abdomen y las mamas. Son dos localizaciones muy buenas para conseguir resultado. Y al revés, cuando tenemos un queloide sobre una articulación, es mucho más complicado. Y aquí tenemos la prueba con un implante mamario. 4 años después del implante, quedaba esta cicatriz un poco hipertrófica, hiperpigmentada, y en 3 meses desapareció totalmente. Bueno, aparte del estudio, hubo casos clínicos también. Este es un caso muy interesante. Una señora de Ecuador que tuvo un accidente de auto muy grave, se murió el marido, ella quedó en estas condiciones y le recetamos el Sodermix por el tema evidente de los queloides que tenía. Y los queloides anduvieron muy bien después de 3 meses. Pero no solo eso, la señora tenía estos tatuajes que son consecuencia del contacto de la piel con el asfalto de la ruta. Y con mucha sorpresa observamos que estos tatuajes, que son muy difíciles de sacar, fueron muy reducidos con la aplicación de Sodermix. El otro lado del rostro de la señora y ven que había de vuelta esta hiperpigmentación azul y también una atrofia y todo eso se regularizó muy bien en 3 meses. Este es un caso casero, también una persona conocida, una jovencita que se cayó con la moto y fue al hospital público y después de 6 meses se quedó así y en el hospital público le comentaron que no, que si no cicatriza en 6 meses no se puede hacer nada. Bueno, y vino y me asusté un poco porque en este lugar no se nota muy bien aquí, pero era visible hasta el hueso. Entonces, el riesgo de gangrena, de cualquier cosa, de infección, era muy importante en la paciente. Y miren lo que pasó. En 10 días estaba totalmente cicatrizado y totalmente, en forma totalmente aceptable. Y realmente eso es la prueba también de algo que a veces no insistimos mucho en eso, porque el producto está más posicionado en prevención o en tratamiento de queloides y cicatrices hipertróficas, pero es un cicatrizante excelente. Bueno, eso no sirve para Perú, porque en Perú solamente existe el tubo de 30 gramos y es un producto fabricado en Francia y me imagino que
gracias al trabajo valioso de MedStyle, todos ustedes lo conocen. Y bueno, la segunda parte, vamos a pasar a otro problema que tenemos que enfrentar también con los pacientes, los efectos secundarios en los procedimientos faciales. Y no soy cirujano, entonces no quise hablar en forma detallada de los procesos de nuestros colegas, que sean blefaroplastias o los lifting faciales o de hemifaciales, pero todo lo que vamos a decir se aplica también, obviamente, a estos casos. Bueno, el caso más frecuente en el consultorio, las inyecciones de toxina botulínica. Bueno, ¿qué pasa en cuanto a efectos secundarios? Muchas veces no pasa nada, gracias a Dios, pero a veces puede haber efecto secundario. Primero, el dolor en el sitio de inyección. ¿Cómo prevenirlo? Porque eso es el momento y nada más. Entonces no hay tratamiento, hay prevención. La primera prevención es un profesional con buena práctica. Y eso siempre es el tema más importante. Y cuando veo aquí en Córdoba, vivo en Córdoba, en Argentina, no tan lejos, cuando veo que enfermeras o kinesiólogas o cualquiera, masajistas o no sé quién, que no tiene ninguna formación médica, está inyectando Botox, a mí me revienta realmente. El que puede tener una práctica con Botox es un médico y nada más que esto. Y eso es el primer tema importante. Se puede reducir este dolor con el uso de agujas de pequeño calibre, de 30 más que todo, el 30 es preferible. También por la inserción de la aguja en el folículo pilosebáceo, donde hay menos inervación y se siente menos el dolor. Y pinzando la piel antes de inyectar. Y también dice un colega muy famoso, muy amigo mío, el profesor Katsambas de Grecia, me dice, no hay que poner la aguja en la piel. Hay que poner la aguja sobre la piel y llevar la piel hacia la aguja. Y así dice que él no consigue dolor. Entonces puede ser un tip, pero también hay otro, es el de pegar leves golpes con el índice de la otra mano en el lugar donde se inyecta al lado, y así el paciente está un poco engañado, digamos, y siente menos el dolor de la inyección. Bueno, hay una forma más clásica, el uso de anestésicos tópicos como el EMLA, y una forma también clásica, muy eficiente, segura, barata, simple, la aplicación de hielo. Otros efectos secundarios, edema y o equimosis, no es tan común con el Botox, ustedes lo saben muy bien. Volina lo reporta en el 1% de los pacientes, o sea, pocos pacientes. Bueno, a nivel de prevención, ¿qué hacemos? Por supuesto, no hay que olvidarse de decir al paciente cuando toma la cita que evite la toma de anticoagulantes durante 7 a 10 días antes del procedimiento. Y no solo hablamos de anticoagulantes conocidos como la aspirina, sino también de los antiinflamatorios no esteroides que tienen un poder mucho más leve, pero un poder anticoagulante. Evitar el tabaco y tomar alcohol también durante este periodo antes del procedimiento.
la presión firme y directa con el dedo sobre el punto de inyección justo después de la inyección para evitar que pueda provocarse un edema. Como siempre, como ya hablamos, el uso de agujas de pequeño calibre, aplicando hielo para provocar vasoconstricción. Y eso, no sé si la homeopatía es muy popular en Perú, pero en Europa sí. Y me enseñaron y puedo realmente dar un testimonio que funciona muy bien. Tomar una dosis de árnica 30 CH 2 horas antes del procedimiento y 5 granulas de árnica 9 SH, que es mucho menos diluido. Cuando dice 30, son 30 diluciones. Cuando dice 9, son 9 diluciones. O este es más fuerte, digamos, tiene más concentración. Cada 3 horas durante los 2 días siguiendo el procedimiento. Y eso anda muy bien para evitar los edemas, las equimosis, y no solo en la toxina, pero también, vamos a hablar más adelante, también en los rellenos. El tratamiento, el uso de crema con árnica, cuando son edemas o equimosis muy localizadas, así, suele ser satisfactorio. Y Postopix en crema, en cualquier caso, funciona muy bien. Y el tip en eso es hacer la primera aplicación antes de salir del consultorio. Realmente hay una gran diferencia en la eficacia del producto. Si usted le da al paciente la receta con el Postopix, si el paciente va a la farmacia, en ciertos casos va a ir el día siguiente, no va a ir en el momento, la farmacia no lo tiene, lo va a pedir, ya el edema, la equimosis ya está instalada y es mucho más complicado. Para que tenga el efecto muy importante que tiene, hay que aplicarlo la primera aplicación en el consultorio. Puede haber también hipoestesia transitoria en el sitio de inyección, pero eso se debe no a la toxina, sino al edema o a un trauma local, siempre. Y la inyección intraneural directa de toxina botulínica en ratas se demostró que no puede causar daño permanente a los nervios. Así, no se asusten con eso. Si el paciente dice que tiene hipoestesia, que tocaron un nervio, no hay riesgo en eso. Bueno, los moretones, eso es un problema que puede ocurrir. Son leves siempre con la toxina botulínica y fueron reportados en el 11 hasta el 25% de los pacientes. Y obviamente con tasas más altas en pacientes con anticoagulantes. Pueden ser reducidos, siempre lo mismo, utilizando agujas de calibre pequeño, con el hielo, inyectando en forma intradérmica, con la interrupción de los anticoagulantes y para tratarlos con éxito, como son más importantes que las equimosis que mencionamos, el árnica tópico no es suficiente normalmente, hay que elegir el Postopix u una vitamina K tópica. Puede haber también infección cutánea que no tendría que ocurrir si la limpieza correcta de la piel se hizo, pero si ocurre, hay que utilizar un antibiótico tópico y no sistémico, no es necesario. La piel seca, la descamación no son muy frecuentes, hay que utilizar obviamente un hidratante en ese caso. El dolor de cabeza,
reportan que puede ocurrir en hasta el 53% de los pacientes. Yo nunca lo vi en forma tan común, digamos, con una tasa tan alta, pero hay algunos reportes que sí. Este dolor es leve, de corta duración, pero cuidado, y hay que pensar en recomendar a los pacientes de no tomar ni aspirina ni ibuprofeno, pero paracetamol. Es lo único que pueda convenir en este caso. Bueno, las inyecciones de relleno tenemos un poco el mismo tipo de efecto secundario. El dolor en el sitio de inyección, acá también solamente en el momento de introducir la aguja, y no hacen falta anestésicos locales y menos dentro de la inyección. Eso para mí es una barbaridad. No hace falta, bueno, que se ponga un poco de EMLA en el lugar de inyección puede ser, pero normalmente dura un segundito, un microsegundo y no hace falta. El edema, el eritema, la picazón son consecutivos a una inflamación localizada porque estamos inyectando un cuerpo extraño, entonces hay una inflamación, aunque no sea muy importante, se resuelve casi siempre en un día y este fenómeno es más frecuente con productos de efecto de larga duración como el Resilan o el Perlan. Es muy común la incidencia, se dice que hasta el 93%, y puede tratarse en caso de molestia para el paciente con corticoides tópicos. Tenemos acá un caso, una foto, y miren bien este autor, lo descubrí hace poco, escribió un artículo con estas fotos, pero muy completo, muy interesante y realmente es de libre acceso, además en Internet, y más adelante van a ver los datos, la citación del artículo. Moretones, eso es bastante frecuente en caso de inyecciones de rellenos, por lo menos el 20% de los pacientes. Como siempre, tasas más altas en pacientes con anticoagulantes, se reduce el riesgo con el uso de microcánulas, no solo de agujas más finas, pero de microcánulas flexibles. Y hicimos un estudio personalmente con un amigo comparando la ocurrencia de moretones con el uso de agujas tradicionales de 32 y las microcánulas flexibles. Y la tasa de ocurrencia de moretones fue casi la mitad con las microcánulas. Entonces, vale la pena usarlo en forma preferente. Bueno, el hielo, como siempre, la interrupción de los anticoagulantes. El árnica no es muy útil en este caso, no funciona muy bien. De vuelta, Postopix o vitamina K tópica. Tenemos aquí un ejemplo, siempre del mismo autor. Y acá son fotos personales. Y esta paciente tiene 70 años, quizá no se nota tanto, pero tiene 70 y tiene un tratamiento que le da el cardiólogo con anticoagulantes. Y obviamente no puede dejar el tratamiento y obviamente, consecuencia, hay moretones. Y bastante espectaculares y le molesta porque por supuesto no puede salir, bueno, la historia de siempre. Y miren, usando bien el Postopix, con la primera aplicación en el consultorio y durante 5 días casi no queda nada, a pesar de que sea una paciente complicada en esto. Y eso con el Postopix, esta regla de los 4 o 5 días es constante. Nunca
un hematoma va a durar más de 4 o 5 días cuando se usa el Postopix. Acá, igual, tiene una piel más clara, por un lado, por otro lado, no tomó anticoagulante, pero siempre hay hematomas y en los 4 días pasaron y desaparecieron. Puede haber infección cutánea, como con las inyecciones de toxina botulínica, pero igual el antibiótico tópico y no el sistémico, no hace falta. Puede haber hipopigmentación consecutivamente a la inyección. Y eso no se debe al producto, se debe al hecho de hacer una inyección y eso se resuelve habitualmente en pocas semanas. La hiperpigmentación también puede pasar, es un fenómeno de hiperpigmentación postinflamatoria y en este caso hay que usar una crema despigmentante que ustedes saben muy bien cuál usar en este caso. Tenemos aquí en los pómulos unas hiperpigmentaciones. Acá también otro caso. Reacción de hipersensibilidad inmediata es muy rara, gracias a Dios. Cuando ocurre, siempre es minutos después de la inyección. No va a ser, gracias a Dios, cuando la paciente vuelva a casa, ni mucho más tarde. Y en este caso, obviamente, hay necesidad de corticosteroides intravenosos asociados con un antihistamínico. Eso es un tema también no común, pero que sabemos ver, la reactivación de herpes simplex. En este caso, cuando hay que preguntar al paciente, cuando toma la cita, si tiene herpes y si es el caso, hay que darle un tratamiento antiviral profiláctico con aciclovir cuando sabemos que tienen brotes de herpes. Y obviamente, si tienen el brote, si el herpes está en fase activa, es una contraindicación para las inyecciones de relleno. Aquí tenemos un caso. Y bueno, hay efectos secundarios más serios, digamos, que son más molestos para nosotros, para el paciente. Los nódulos no inflamatorios, estos se deben a una acumulación de material y, digamos, la base es una mala praxis. Es que se inyectó mal el relleno, se acumuló en algún lugar, o también puede ser el uso de un relleno que no conviene para esta indicación. Eso también es algo que ocurre en forma muy temprana, en solo minutos después de la inyección. Si el relleno es hialurónico, por supuesto, utilizar hialuronidasa, y de lo contrario, está aquí un tip que enseñan en el artículo mencionado. Primero, un masaje vigoroso. Si no es suficiente, extrusión. Si no es suficiente, disrupción con lidocaína y masaje. Si no es suficiente, esteroides tradicionales. Y en cualquier caso va a pasar de último con 3 o más inyecciones de medio mililitro de 5-fluorouracil a 50 miligramos por mililitro y hay que agregar 0,3 mililitros de triamcinolona a 10 miligramos por mililitro y 0,2 mililitros de lidocaína al 2% con adrenalina. Y con esta receta, con este conjunto, siempre el resultado siempre es satisfactorio. Aquí tenemos ejemplos de eso. Se nota que hubo acumulación de producto, de
relleno en algunos lugares. Los nódulos inflamatorios, eso es distinto. La ocurrencia se debe a un biofilm bacteriano. Son difíciles de tratar. El primer paso siempre es un tratamiento antibiótico con ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces por día y claritromicina 500 miligramos 2 veces por día, combinados, los dos, durante 4 a 6 semanas. Durante este tratamiento antibiótico, por supuesto, no hay que usar corticoides intralesionales. Si el relleno fue hialurónico, hay que usar hialuronidasa. Y si es otro, el 5-FU inyectable hasta 50 miligramos por mililitro, sin o con corticoide, cada 2 a 4 semanas. Y habitualmente el tratamiento es satisfactorio. También puede ocurrir granuloma de cuerpo extraño y eso es el diagnóstico cuando el nódulo inflamatorio es de larga duración. Si no se puede sacar, si con este tratamiento que acabamos de mencionar no desaparece, en este caso enfrentamos un granuloma de cuerpo extraño. El relleno, por supuesto, es un cuerpo extraño al organismo, se encapsula en monocitos y macrófagos, incluso en macrófagos gigantes que son capaces de encapsular una molécula entera de ácido hialurónico. Incidencia bastante baja, fortunadamente, entre el 0,01 y 1%. El tratamiento inicial es de corticoides intralesionales, preferentemente triamcinolona, sino betametasona o prednisona. Se puede utilizar hialuronidasa si inyectamos relleno de hialurónico y de no tener respuesta hay que combinar al corticoide 5-FU. Aquí tenemos un ejemplo del tratamiento y en 3 meses de tratamiento el granuloma desapareció. Bueno, hay casos bastante severos, lamentablemente, y aquí les invito a anotar los datos de este artículo. Realmente aprende muchísimo, es muy completo, muy didáctico y realmente es una biblia para estos efectos secundarios. Bueno, otros procedimientos, la microdermabrasión, que es la eliminación mecánica de las capas superiores de la piel, es una lesión que impuesta al paciente. El proceso de regeneración de la piel empieza cuando se termina el procedimiento, a las 24 horas, y se va a completar normalmente entre 7 y 10 días. Hay que brindar un entorno ideal para la curación de herida, porque se trata de una herida. El cuidado postoperatorio debe utilizar vaselina blanca, pomadas con vitaminas A, C, E o cremas como el Sodermix, que tienen la propiedad no solo de cicatrizar, de asegurar una cicatrización perfecta, pero también de reducir la inflamación desde un principio. Hay que aplicarlas todas varias veces por día. Hay que lavar el rostro en forma suave con un jabón o mejor un Sindet que no deje residuos y después de cada lavado aplicar de vuelta la pomada. Y no hay que aplicar cremas con ácido retinoico ni protector solar. Es raro que me escuchen decir eso, pero después de la microdermabrasión no hay que aplicar protector solar ni maquillaje hasta que la piel cicatrice completamente. Y obviamente, por este motivo, entre otras cosas y por la lesión, evicción completa, estricta del sol.
Las complicaciones, hiperpigmentación debida a la inflamación, hiperpigmentación postinflamatoria, tratar con hidrocortisona tópica, con ácido retinóico, glicólico o con hidroquinona, y cuidarse con la exposición solar. Y el uso de un protector solar es necesario durante 6 a 12 meses siguiendo la dermoabrasión. Eso hay que insistir en los pacientes. Hay que acordarse el proceso de remodelación que comentamos antes para las heridas. También existe en la microdermoabrasión y es un proceso largo. Bueno, el tratamiento con hidroquinona al 4%, la vía hiperpigmentación postinflamatoria y en 2 meses desapareció. Bueno, en este caso, en 6 semanas. No, eso, perdón, eran 6 semanas después del procedimiento y después de 2 meses de tratamiento con hidroquinona al 4%, el resultado. Puede haber hipopigmentación, eso es mucho más grave, porque se debe a la destrucción del melanocito y sabemos que el melanocito es una célula sensible y una vez que está destruida es muy complicado que se regenere de vuelta. Y lamentablemente la hiperpigmentación va a ser permanente. Puede haber cicatrización hipertrófica, bueno, ya hablamos suficientemente del tema. La infección poco frecuente. En este caso, al contrario de las inyecciones, se necesita una terapia antibiótica agresiva con una combinación antibiótico oral y tópico. Los brotes de herpes que pueden ocurrir también después de este procedimiento, hay que tratarlos en forma clásica con aciclovir oral y tópico. Los láseres, eso voy a ser muy breve porque las complicaciones van a depender de cada láser. Los efectos secundarios son distintos de un láser al otro y obviamente más importantes con los láseres antiguos. La hiperpigmentación es un tema recurrente, pero que nos preocupa. Es más común en pacientes de fototipo más alto, o eso en Europa pasa, recién bronceados. Y lo que pasa en Europa, el médico normalmente cuando la paciente vuelve de vacaciones, de pasar 3 semanas en la playa bien bronceada, no hace láser y le dice, bueno, espera un poco, espera un mes que el bronceo se atenúe y en este momento hay que volver. Hay que tener cuidado con eso. Esta hiperpigmentación es común después del rejuvenecimiento ablativo. La duración más o menos 3-4 meses. Es casi siempre temporaria la hiperpigmentación y también responde a una terapia con despigmentantes. Cuidado con la aplicación excesiva de enfriamiento porque puede aumentar el riesgo de hiperpigmentación y más que todo de hipopigmentación, porque el melanocito es muy friolento y una temperatura demasiado baja puede matarlo. El eritema, después de la sesión de láser, bien conocido, hay algún grado de eritema siempre durante menos de 24 horas y más prolongado en los pacientes con sesiones de estos láseres antiguos que estábamos hablando. Hay que tratar con esteroides tópicos o con Sodervix, anda muy bien en este eritema. Y hay otra oportunidad, pero es muy costoso y no sé si existe en Perú, lo dicen en Estados Unidos, es la perfluorodecalina tópica
que es una crema que brinda oxígeno a las células. La desarrollaron para úlceras, para estos temas de heridas y también actuaría muy bien en este tipo de eritema. Aquí tenemos un caso tratado por la perfluoroaldehidosa y es un caso satisfactorio. Y estos otros casos también. Bueno, hipopigmentación, y repito eso del enfriamiento, porque el cuidado con el melanocito también puede pasar con láseres enfocando la melanina, obviamente. Eso es bastante común cuando sacamos tatuaje o lesiones pigmentadas. Mayor frecuencia de hipopigmentación después de tratamientos múltiples o en tipo de piel más oscuro. Usualmente es temporaria, pero a veces puede ser permanente y lamentablemente no existe tratamiento. La milia es bastante común después del láser de carbón dióxido erbium y reducido con la aplicación de ácido retinoico o glicólico, pero también se trata fácilmente por extracción manual. Y la depilación láser, y hay complicaciones y hay que tener cuidado a este nivel porque nunca lo hacemos nosotros, sino que lo hace un ayudante y a este nivel hay que enseñar muy bien cómo hacerlo para evitar esas complicaciones que pueden ser quemaduras, cicatrices también, hiperpigmentación, eritema y edema y dolor si el láser no está practicado en buenas condiciones. Y los tratamientos son los que ya comentamos. Y la luz pulsada intensa, para terminar, puede haber a veces quemaduras, a veces con ampollas. En este caso no hay que estar a utilizar esteroides tópicos, antibióticos tópicos en prevención. Puede haber hiperpigmentación postinflamatoria. En este caso, igual hay que tratar en el acto con esteroides tópicos. Normalmente actúa muy bien y obviamente evitar la exposición solar. Y la infección, más que todo en forma preventiva, el uso de antibiótico tópico, pero normalmente no es tan necesario. Bueno, y Postopix crema, lo mencionamos mucho. Les tengo una buena noticia y más que todo para los procedimientos quirúrgicos, no hablamos de eso, que sean faciales, pero también corporales, como la liposucción, por ejemplo, son zonas muy amplias y no solo vamos a seguir con el tubo de 15 gramos, pero también con un tubo de 75 gramos que está por salir el mes que viene. Entonces van a tener como tratar cualquier tipo de hematoma y hay que hacer hincapié en que el principio activo es una combinación de dos principios activos vegetales que dan una acción antiinflamatoria, pero también anticoagulante, pero lo que no pasa con la heparina, sin ningún riesgo de hemorragia. Eso realmente es un plus de Postopix. Y repito, la regla de los 4 días, que el hematoma en 4 días desaparece. Bueno, tiene muchas indicaciones que ya mencionamos. También el tema de los flebólogos, las inyecciones que están haciendo con el etoxiclemol, con estos productos que a veces quedan hematomas y funcionan muy bien y tiene realmente su papel, el Postopix, en muchas especialidades médicas. Bueno, les agradezco muchísimo. Fue un poco largo porque intentamos
poner dos temas distintos en el mismo seminario, pero les agradezco mucho por la atención, por la paciencia y voy a cederle la palabra a Martín para las preguntas. Sí, doctor, aquí estoy. Buenas tardes a todos los participantes. Voy a comenzar a leer algunas de las preguntas dirigidas a usted, doctor. Paciente con tratamiento intralesional con triamcinolona, ¿puede usar Sodermix? Sí, por supuesto, sí, sí. Que están las sesiones de inyecciones, normalmente es una mensual. Y entre las sesiones, sí, el Sodermix permite acentuar el efecto del corticoide. Bien, muchas gracias. ¿Sodermix tiene contraindicaciones? No, absolutamente ninguna. Y hasta tal punto que no hablo de esta indicación porque no es el tema de hoy, porque el Sodermix tiene otra indicación que es la dermatitis atópica. Y en esta indicación todos sabemos que los más afectados son los niños y los infantes. Hicimos varios estudios clínicos con niños de menos de 2 años incluso, y nunca hubo el menor efecto secundario. Muy bien. La siguiente pregunta. La estoy buscando, perdón. Disculpen. ¿El tiempo sugerido de uso para Sodermix es de 3 meses o se puede extender en el tiempo? Se puede extender. Por honestidad, recomendamos 3 meses porque los estudios portan sobre 3 meses, pero se puede extender sin ningún tipo de inconveniente hasta 6 meses y se puede usar mucho más. Voy a citar una anécdota, una doctora que entendió muy bien cómo actúa la suprarrenal dismutasa y el primer día me dice, bueno, pero eso es un anti-envejecimiento fabuloso. Voy a utilizar el Sodermix como crema de día. Y lo utiliza hace 10 años desde que apareció el producto sin ningún inconveniente. Pero para volver a la pregunta, y en caso de cicatrices, más de 6 meses no creo necesario porque no hay más mejoría y es gastar la plata al vicio y no hace falta. Muy bien. Otra pregunta sobre Postopics. ¿Postopics sugiere tenerlo en el consultorio? ¿En qué farmacia se consigue en Perú? Ah, eso hay que preguntar al señor Marcos. Bien, seguramente ellos después podrán poner en conocimientos cuáles son los puntos de venta. Sí, sí, porque eso lo desconozco, lamentablemente. Amo Perú, me encanta, pero hasta saber a dónde encontrar el Postopix, en qué farmacia, no lo sé decir. Bueno, doctor, estas serían todas las preguntas que están disponibles. Así que bueno, si quiere Marcos saludar, si no damos por finalizado el seminario de hoy. Sí, está ausente. Bueno, muchas gracias a todos por participar y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Estuve encantado, les agradezco mucho y espero que pronto tengamos otro seminario y les deseo unas buenas noches. Adiós.